Hola, ¿qué tal? Dios les guarde, mi nombre es Joel Rivera y en esta ocasión quiero hacer un video un poco personal y un poco especial. Quiero traer una reflexión con ustedes para todas las personas que vean este video y específicamente para los hermanos y hermanas que están dedicados en el ministerio de la enseñanza como maestros de la palabra del Señor. Quiero leer el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero compartir una reflexión en torno al ministerio del maestro en la iglesia pentecostal. Quiero dar específicamente desde mi tradición como pentecostal. Yo soy cristiano desde la edad de 14 años. A los 15 años llegué a la iglesia pentecostal y desde entonces hasta mis actuales 27 años pues, sigo siendo pentecostal. He servido en la iglesia pentecostal toda mi vida. Empecé a servir en el área de la enseñanza en la escuela bíblica a partir de mis 17 años, que mi iglesia me dio la confianza para estar a cargo de la clase de los adultos. Desde mi conversión y a través de la inspiración y ejemplo de mi pastor, siempre fui una persona que me gustó mucho el estudio bíblico y la oración. Son dos disciplinas espirituales que mi pastor me enseñó principalmente a través del ejemplo. Entonces siempre me gustó estudiar la palabra, profundizar en la palabra, conocer más, específicamente porque me gustaría o me gustaba querer compartir de la palabra del Señor algo correcto, de manera correcta, evitar pues, cometer errores y todo eso. Entonces, a partir de mis 17 años empecé enseñando en mi iglesia local, el tiempo que estuve en Nicaragua, actualmente yo resido en Bolivia. De ahí en adelante siempre me he dedicado en el ministerio de la palabra, en la parte de la enseñanza a nivel de la iglesia, porque por fuera de la iglesia siempre trabajaba en ministerios evangelísticos. Pero en la iglesia siempre me gustó el ministerio de la enseñanza. Pude empezar mis estudios teológicos a la edad de 19, 20 años, no recuerdo muy bien, pero a esa edad empecé mis estudios teológicos formales y empecé mi caminar pues como un estudiante de la palabra del Señor. Yo creo que el estudiar teología como pentecostal, le doy gracias al Señor que pude formarme en una institución pentecostal que ha sido Global University, y creo que estudiar teología como pentecostal es bastante desafiante por el contexto en el que vivimos a veces como pentecostales, ¿no? Usted sabe que el pentecostal siempre es una persona bastante avivada, bastante dada a la oración, bastante dinámica. Y yo no voy a decir que el pentecostal no es dado a la palabra, no voy a decir eso, porque si nos gusta la palabra, nos gusta leer la palabra, nos gusta estudiar la palabra. Pero siempre que se ha hablado un poquito de este tema de teología o algo por el estilo, quizás la reacción que hemos tenido no ha sido la más adecuada. Entonces, cuando un hermano o una hermana pentecostal quiere estudiar teología un poquito de manera formal, puede ser que no siempre reciban la mejor aceptación o reciban siempre el mejor apoyo o algo. Yo recuerdo que en mis primeros años como maestro de Biblia en mi iglesia, y obviamente empezando a estudiar y empezando a leer, siempre de alguna u otra persona siempre recibí algún tipo de críticas. A ver, críticas que usted y yo ya las conocemos. Críticas como la teología te va a apagar el fervor por el espíritu, te vas a volver una persona altiva, te vas a volver una persona arrogante, vos crees que te lo sabes todo. Críticas así. Y miren, en este video quiero sincerarme y quiero abrirme un poco a manera de reflexión, porque sé que son cosas que pasamos todos los hermanos que nos dedicamos a este ministerio. A través de los años el Señor me ha ido permitiendo conocer hermanos de diferentes países, en diferentes contextos, y que están sufriendo las mismas situaciones que yo sufrí un día, que todos sufrimos. Yo siempre digo que esto es como parte del camino, es como parte del proceso. Y cuando yo recibí ese tipo de críticas por estudiar teología, algo de verdad que me sentía muy mal. Yo creo que no soy el único
Y sé que muchas personas han pasado por esto y es el tema del desánimo al momento de estudiar Biblia y teología, porque cuando uno estudia, obviamente, primeramente el texto bíblico incluye estudios, libros, comentarios, etcétera, pero cuando uno estudia teología, por lo menos la gente que yo sé que lo hace por devoción y pasión, nadie lo hace por ser el tipo de persona que tenga las respuestas a todo. Hay siempre excepciones a la regla y siempre hay personas que estudian pues, por intereses personales. Pero estoy hablando en este momento en el contexto de las personas que han recibido un llamado de parte del Señor, las personas que han recibido una comisión de parte del Señor, como fue en este caso estos siervos del Señor. Entonces, cuando uno estudia Biblia y teología, uno no lo hace con el deseo de querer ser un sabedor todo, o querer tener las respuestas de todo, o ser una persona apagada, intelectual, como si el intelectualismo sea algo completamente frío. Algunos hermanos, me gustaría que este video llegue tanto a personas que son maestros pentecostales como quizás a personas que no lo son. Algunos hermanos pueden llegar a tener ese tipo de prejuicios, pero quiero utilizar este video para abrirme un poco y hablar en mis propias palabras lo que quizás muchos maestros pentecostales sienten, y es que no estudiamos teología con el objetivo de querer ser salvo todo, no estudiamos teología con el objetivo de querer tener la respuesta de todo, no estudiamos teología tampoco con el objetivo de que la gente en cualquier discusión o en cualquier cosa simplemente nos den la razón en todo, no. Yo y todas las personas que han sido llamadas por el Señor en este ministerio, estudiamos teología específicamente porque recibimos un llamado de parte del Señor. Dios llamó a nuestra vida para ser bienestar de la iglesia, en primer lugar. En segundo lugar, estudiamos teología porque amamos a Dios y queremos conocerlo cada día más. Y en el momento de predicar y enseñar la palabra del Señor, queremos hacerlo bien. Tenemos temor de Dios de decir que Dios dice algo y realmente no lo dice. Y en tercer lugar, una de las cosas centrales en esta reflexión que quiero dar es que estamos estudiando teología porque queremos servir a nuestras iglesias y queremos servir a nuestras comunidades de fe porque reconocemos que existe una necesidad educativa en nuestro contexto. Por mucho tiempo yo oré al Señor en mis primeros años de convertido de poder llegar a estudiar un instituto, ya sea un instituto presencial. Para ese tiempo no había muchos institutos online, pero mire, cualquiera, ya sea estudios por correspondencia, una clase privada, no importa, pero yo por muchos años oré por poder tener algún tipo de estudio teológico un poquito más formal, un poquito más serio, y anhelé por mucho tiempo y por muchos años eso. En el momento que lo oraba, honestamente no se dio la petición, la respuesta a la petición de oración se dio muchos años después. Pero cuando Dios respondió a esta petición de oración y abrió las puertas para poder estudiar, sabe que me sentí muy contento porque podía servir en la iglesia. Mire, yo entiendo y reconozco que no todos tienen las mismas oportunidades para estudiar teología. No todos tienen el tiempo, no todos tienen el dinero porque son bastante dinero, no todos tienen la disponibilidad y algunos dirían no todos quizás tienen un tipo de llamado para este tipo de situación. La cuestión es que reconocemos que en la iglesia del Señor hay cierta diversidad. Y si el Señor nos permite a nosotros tener la oportunidad de estudiar teología, independientemente de cómo sea, ya sea en un instituto presencial, ya sea en clases en línea, ya sea en clases por correspondencia, la meta que tenemos nosotros como maestros de la palabra del Señor, llamados por el Señor, es simplemente ayudar a la iglesia, ayudar a los ministros, ayudar a los pastores, ayudar a los líderes, de que si Dios nos ha dado la oportunidad de poder estudiar quizás un poco más sistemático, un poquito más formal que otras personas, pues sencillamente queremos ayudarlo. Yo, aparte de trabajar en la iglesia, llevo unos 2 años, después de que terminé parte de mi estudio, llevo unos 2 años dando clases en línea. Primeramente en el Ministerio de Formación Ministerial Logos, que fue la primera institución que me abrió las puertas para poder dar clases en línea, y segundamente por clases independientes que actualmente llevo por mucho tiempo impartiendo. Y este medio de poder dar clases en línea a personas de diferentes partes del mundo me ha permitido conocer y servir a muchas personas que hasta el día de hoy siempre me dicen, gracias hermano Joel por dejarse utilizar por el Señor, gracias hermano
Joel, por enseñarnos todo esto, gracias hermano Joel por enseñarme esto que no sabía. ¿Sabe que yo simplemente digo, cuando me dicen ese tipo de cosas, no es que me sienta, oh, wow, la persona que sabe, o por el estilo. No, simplemente le digo al Señor, Señor, gracias, porque el tiempo, las horas que dediqué de mi juventud para estudiar o leer no fueron en vano, porque todo lo que estudié un día, hoy en día me está siendo útil para bendecir a un hermano. Porque esa es una de las cuestiones. En el caminar de preparación, muchas veces llegué a sentir que era inútil lo que estaba haciendo. En mis años de estudio, por ejemplo, mi mayor parte de estudio fue durante la pandemia. Durante la pandemia, pues aquí en Bolivia muchas personas estuvimos encerrados y fue un tiempo con muy pocas actividades para poder salir o algo. Ese fue un tiempo que yo dediqué para estudiar tiempo completo. Me levantaba a 8 de la mañana, 8 o 7 de la mañana, y a partir de esa hora comenzaba a estudiar, almorzaba, tenía las cosas que tenía que hacer, pero pasaba todo el día estudiando, leyendo, haciendo materias, haciendo asignaciones, comprando libros. Puede ser que dediqué unos 2 años de mi vida a estudiar de pleno, los 2 años durante la pandemia. Pero sabe que en mucho tiempo parte de ese estudio llegué a sentir como que inútil. ¿Por qué? A ver, este espacio lo quiero usar para ser completamente sincero con ustedes. ¿Por qué llegué a sentir que era inútil? Porque miraba que las personas a las cuales yo quería servir muchas veces eran personas que no les interesaba escuchar de teología o teología pentecostal, que es de las cosas que estamos hablando, no les interesaba conocer algo de estudio bíblico o simplemente les daba más importancia a otro tipo de cosas en la iglesia. Y yo recuerdo que oraba al Señor y decía, Señor, ¿para qué estudiar teología? ¿Para qué matarme tanto leyendo, estudiando, comprando libros si a la gente no le importa? Llegué a tener un punto de depresión. Y sorpresa, yo no he sido el único que ha pasado por esto. Han habido varios colegas del ministerio, varios hermanos que han venido a mí y me han contado y me han dicho, me siento deprimido. Siento que todo lo que estoy haciendo no sirve para nada, porque quiero compartir con alguien algo que he aprendido, por ejemplo, y a veces los hermanos me reciben de manera negativa, como que eso no es importante, como que te estás apagando. O sea, hay una crítica destructiva, ni siquiera es una crítica positiva de algo, simplemente, I don't know, yo no entiendo a veces por qué la gente hace ese tipo de comentarios, pero son comentarios que llegan a afectar a las personas. Y a mí, en cierto sentido, pues también me llegaron a afectar. Y nada, yo daré al Señor y decir, Señor, ¿para qué estudiar? ¿Para qué matarme? Porque todo el que esté estudiando hoy en día sabe que hay mucho sacrificio al estudiar. Son horas que uno puede estar invertido haciendo otro tipo de cosas. Pero yo le oré al Señor, pasé por una depresión en ese momento, le oré al Señor y le dije, Señor, el Señor no me respondió, no me dijo nada. Pero dije, Señor, está bien, aunque yo sienta que es inútil, aunque yo sienta que no sirva para nada, está bien, voy a seguir haciendo. Porque yo sé que tú me has llamado para esto, yo sé que en algún punto voy a poder servir a alguien. En algún punto alguien le va a dar valor quizás a lo que estoy estudiando ahora. Así que nada, yo sigo adelante, seguí estudiando algo y en el día de hoy 2024, 10 de junio, le doy la gracia al Señor porque me ha permitido trabajar con diferentes grupos, tanto en la parte local, acá en Bolivia, tanto con personas de otros países, las cuales el Señor me ha permitido ayudarle ministerialmente, asesorarle, explicarle. Puedo decir que hoy estoy viviendo una de las etapas de mi vida, aparte de mi vida personal, familiar, como padre, como esposo, ministerialmente estoy viviendo una de las etapas de mi vida que más me llena de gozo, porque estoy recordando y estoy viendo los años atrás en los que padecí mucha depresión, en los que sentía que nada tenía valor, nada tenía importancia. Hoy en día estoy viendo la cosecha de todo ese sacrificio que hice un día. Y uno de mis mayores gozo que estoy sintiendo hoy en día es de poder ser útil en la mano del Señor y poder apoyar a los hermanos que pueda. Y entre más hermanos pueda servir, atender, yo siempre he dicho que yo no soy una persona que lo sabe todo, no me creo que soy un experto, me siento orgulloso de mi tradición como pentecostal, y yo le digo al Señor, Señor, en lo que pueda, enme aquí. Aquí estoy, donde hay una comunidad que necesite este ministerio, los dones que me has dado, aquí estoy. Entonces quiero compartir a manera de reflexión y testimonio que hoy estoy viviendo, podemos decir así, sueños cumplidos en servir
a un gran número de hermanos a través del ministerio de enseñanza. Y esta reflexión y este momento de sinceridad lo quería compartir por dos razones. Número uno, a todos los hermanos que están estudiando el día de hoy, a todas las personas que tienen un llamado como maestros, a todas las personas que tienen un llamado como predicadores, a todas las personas que están empezando en este caminar del estudio teológico, el desánimo les va a llegar. No esperen que todo el mundo les apoye o que van a recibir quizás la valoración que uno espera recibir. A todo el mundo va a pasar esto. Pero créanme que el Señor le ha abierto las oportunidades de estudiar, de leer y de aprender, porque el Señor tiene un propósito para su vida y para su ministerio. Quiero compartir esta reflexión a manera también de testimonio para todas aquellas personas que están estudiando teología en el día de hoy, que son pentecostales y que quizás en sus contextos no se les está dando el valor que esperan. No, espere del Señor. No espere muchas veces a las personas, pero espere del Señor, que el Señor va a recompensar todo aquello que usted ha sacrificado el día de hoy por prepararse para su reino. Número uno. Número dos. Este video también está dirigido para todas aquellas personas que sirven en una iglesia, que quizás no son maestros, quizás no son predicadores, quizás no son líderes, quizás solamente son hermanos de iglesia. Apoyen a los hermanos que están estudiando, apoyen a sus pastores, apoyen a las personas que están en el ministerio de la palabra, porque yo sé, mire, que no hay pastores perfectos, que no hay predicadores perfectos, que no hay maestros perfectos, que siempre la viña del Señor va a haber algunas personas que van a dar algunas malas representaciones de todo esto, pero no juzguemos por el error de una o dos personas, no juzguemos a todo el mundo por igual. Entonces, a usted, hermano, que hay hermanos en su iglesia que están estudiando, que están preparando, ore por ellos, inclúyanos en sus oraciones, ore por nosotros. Yo algo que digo siempre a mis alumnos: oren por mí, llévenme en sus oraciones. Ustedes no saben las batallas que yo estoy pasando, ustedes no saben las batallas que están pasando tus hermanos que están sirviendo en el ministerio de la palabra. Oren, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos siga dando sabiduría y que Dios nos guíe y nos guarde del error. Entonces, esas dos reflexiones, esos dos mensajes que quería dirigir. En primer lugar, a los hermanos que están estudiando, están preparando, no se den por vencidos, que el Señor tiene planes y propósitos para la vida de ustedes, que quizás hoy en día no los están viendo, no los planean ver, no se lo imaginan, pero el Señor los tiene ahí. Y el enemigo, el adversario siempre busca como de que va el camino. Y número dos, a la amada iglesia del Señor, oren, ayuden por aquellas personas que han sido llamadas por el Señor. Satanás y el adversario está buscando cómo derribar los ministerios, cómo entorpecer a aquellas personas que se están levantando. No seamos una piedra de tropiezo para nadie y tratemos de apoyarnos unos a otros en la fe, con oración y en todo lo que podamos. Amén. Espero la reflexión haya sido de bendición y estímulo para todas las personas que vayan a escuchar este video. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendición. Dios les bendiga.